Te bendiga, querido hermano, amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por este hermoso día de vida que me ha dado, ¿verdad? Y también que te ha dado a ti, ¿verdad? Y por estar estrenando nueva misericordia del Señor. La palabra que traigo en el día de hoy, ¿verdad? Se encuentra en Primera de Reyes 11:28. Tienes una Biblia, puedes buscarla. Y le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que nos ha permitido, ¿verdad? En este maravilloso día. Y gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Esta oportunidad que Dios nos está dando cada día. Vamos a estar hablando bajo el tema Dios tiene un propósito para tu vida. Recuérdate que Dios tiene un propósito para tu vida. Y le damos las gracias al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque Él está con vosotros también, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo, lo dijo el Señor. Gracias a Él es el invitado de honor, ¿verdad? En este hermoso día, ¿verdad? Gracias a Dios por todo, ¿verdad? Lo que nos ha dado hasta el día de hoy y lo que nos seguirá dando. Vamos a hablar de esto en Primera de Reyes 11:28. Primera de Reyes 11:28, ¿verdad? La vamos a leer honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Sabemos que Dios siempre tiene una palabra para nuestra vida. La palabra de Dios se lee así, ¿verdad? Y dice así: y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Molot, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisat, rey de Egipto,
y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Le damos las gracias a Dios por esta palabra, ¿ve? Dios cada día, ¿verdad? Nos habla nuestra vida, ¿verdad? Y esta hermosa tarde, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Esta palabra, vemos cómo Dios nos habla también a nosotros a través de profecía, ¿verdad? Aquí como estamos viendo, ¿verdad? Era una profecía, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Que Dios había mandado, ¿verdad? Para Jeroboam. ¿Qué era lo que iba a hacer con él, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Cuál era el propósito, ¿verdad? De Dios para Jeroboam? Ahora también, ¿cuál es el propósito que Dios te ha dado para tu vida o para mi vida? Yo sé el propósito de Dios, lo que me ha dicho que va a hacer en mí. Tú sabes qué es lo que Dios te ha dicho que va a hacer en ti. Tal vez te ha dicho que vas a ser, ¿verdad? Una pastora, un pastor. Tal vez te ha dicho que vas a ser un evangelista, ¿verdad? Un misionero, ¿verdad? Dios ha dado, ¿verdad? ¿Me entiende? Y Dios te ha dado y te ha escogido, ¿verdad? Para un propósito grande, ¿verdad? Por eso el tema de hoy es Dios tiene un propósito para tu vida. Pon mucha atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo, ¿verdad? Si tú tal vez estás en alguna iglesia donde estás, Dios ya te ha prometido que va a ser contigo. O tal vez, ¿verdad? No tengas a Dios en tu corazón, pero yo te digo en esta hermosa tarde, ¿verdad? Que Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso es que Dios te está buscando, por eso es que Dios te está llamando, ¿verdad? Cada día te anda buscando porque Dios tiene un propósito grande para tu vida. Tal vez ahorita no te des cuenta, pero en el momento, ¿verdad? Que tú le aceptes como tu único salvador, ahí te vas a dar cuenta cuál es el propósito de Dios. Primero es en salvar tu alma y después, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Que este varón, dice, ¿verdad? Este varón, Jeroboam, dice, era valiente y esforzado, ¿verdad? Valiente y esforzado. Nos podemos dar cuenta que así como Salomón, ¿verdad? ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam, dice la palabra de Dios, dos versículos atrás, dice que Jeroboam, vea, es el siervo de Salomón. ¿Qué es un siervo? Es aquel que le servía, vea. Que le servía, andaba haciendo las cosas de Salomón, vea. Que le estaba sirviendo a Salomón. Él era Jeroboam y Salomón es el hijo de David, ¿verdad? El hijo de David, Salomón. Salomón que se había apartado tras del camino de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Se había apartado en ese momento. Por eso te digo que cuando tú te apartas del camino del Señor, de no hacer la voluntad de Dios, Dios está preparando a alguien más, ¿verdad? Pero pon mucha atención porque aquí vamos a aprender qué es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos como de Salomón, como de Jeroboam y como de David, su siervo, vea. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de ellos, vea? Porque como dice el Señor, agarra esto y lo demás, ¿verdad? ¿Me entiende? Los errores que ellos cometieron, tú no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo quiero cumplir ese propósito en tu vida, pero pon mucha atención a mi palabra, vea. Que recuérdate que yo voy a estar contigo en todo momento, vea. Ahora, dice así, ¿verdad? Jeroboam dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Valiente. Y así como dice que era valiente, también era esforzado, ¿verdad? Pero también era activo, era un joven activo, dice la palabra de Dios. Y viendo esto, Salomón, que Jeroboam era un hombre, ¿verdad? Esforzado, valiente y activo, le encomendó, le dio un cargo, dice la casa de José, ¿verdad? Le dio un cargo, le encomendó un cargo más, porque lo estaba mirando que era valiente, que era esforzado y que era activo, ¿verdad? Esos 3 puntos, ¿verdad? Y otro, que también esto no lo tenemos que quitar del punto, ¿verdad? Importante, es la obediencia. La obediencia a Dios. A Dios. Y luego dice, ¿verdad? Que era valiente. Y eso lo estaba mirando Salomón, pero también lo estaba mirando Jehová. También lo estaba mirando Dios, ¿verdad? Dios estaba mirando la valentía.
Dios estaba mirando su esfuerzo. Dios estaba mirando, ¿verdad? Que era hombre activo. Ahora yo te digo, tal vez tú veas que nadie está mirando eso, pero yo te digo que Dios sí lo está mirando, ¿verdad? Que tú eres un hombre esforzado, que tú eres un hombre activo, que tú eres un hombre valiente. Y por eso Dios, ¿verdad? Tiene un propósito para tu vida, ¿verdad? Porque te ve valiente, te ve esforzado y que eres activo y que eres obediente, vea. Pero aquí, ¿verdad? El punto que nos quiere dar el Señor, ¿verdad? Que cuando ve eso, ¿verdad? Entonces le dio el cargo Salomón a Jeroboam. Pero también dice, ¿verdad? En el 29 que cuando Jeroboam salió, dice, saliendo Jeroboam de Jerusalén, iba a un camino, ¿verdad? Dice, por el camino, dice, ¿verdad? Que se encontró a un profeta de parte de Jehová, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Que le estaba hablando, le estaba diciendo una profecía, que Dios lo iba a poner como rey, ¿verdad? Que Dios le tenía un puesto, un cargo más de lo que Salomón le había encomendado, ¿verdad? Era un puesto más grande, ¿verdad? Que le estaba profetizando el profeta Ahías, ¿verdad? Dice que le estaba diciendo, ¿verdad? Y aún era la bendición más grande porque se le iba a dar 10 tribus, dice, ¿verdad? ¿Y por qué van a decir usted? ¿Por qué estaba aconteciendo esto? Porque al siervo era una profecía que Dios ya le había dado a Salomón, que se le iba a romper el reino, que se le iba a quitar, vean, una parte de la mano de su hijo, es decir, ya le había dicho, perdón, si es Salomón, que de su hijo, ¿verdad? Iba a quitarle el reino, ¿verdad? ¿Por qué? Su hijo de Salomón es Roboam. Ajá, y allí se iba a quitar lo que era el reino. ¿Por qué? Porque Salomón se había, como les había dicho, había desobedecido a Dios. Había ido tras Dios, ¿verdad? Y eso a Dios ya no le había agradado. Dios lo estaba mirando. Por eso Dios se estaba levantando y ya le había dicho de tu siervo. Una profecía que iba a hacer a levantar a su siervo, es decir, a Jeroboam. Y cuando usted estaba mirando que era activo y todo, le encomendó más. Es que Dios, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Dios va a mover lo que va a mover. Dios va a hacer lo que va a hacer, vean. Y luego dice que ya, entonces cuando se le profetizó esto a Jeroboam, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Ya se le había dicho la profecía, que lo que Dios iba a hacer con su vida, ¿verdad? Pero también algo que Dios le estaba diciendo ya a él, ¿verdad? Yo te voy a dar las 10 tribus, pero solamente te voy a decir que son 10 y una la dejaré para Roboam, dice, por amor a su siervo David. ¿Por qué a David? Porque a David ya se lo había prometido el Señor, ¿verdad? Porque David había hecho lo recto delante de Dios, ¿verdad? Y por eso es que el Señor está bendiciendo aún todavía a la descendencia de David, dice, para que aún todavía hubiera lámpara en Jerusalén. Y por amor a Jerusalén, el Señor estaba haciendo eso. Y por amor a su siervo David, dice, vean en el 32, dice así, vean. Dice, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Esta es una ciudad que Dios había elegido. Estaba la ciudad de la tribu de Israel. Israel era otro, ¿verdad? Donde Dios iba a poner al otro, ¿verdad? Y a reinar, ¿verdad? Pero en Jerusalén iba a estar Roboam y en Israel iba a estar Jeroboam. Fue cuando hubo esa división, ¿verdad? Pero por eso, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Quiero que nos vayamos al versículo 38, dice, ¿verdad?
Dice, y si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, dice, y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, dijo el Señor, vea. Que si él prestare oído, dice, ¿verdad? Algo más que el Señor le estaba profetizando ahí, ¿verdad? Él estaba diciendo, ¿verdad? En otras palabras, ya el Señor estaba viendo el corazón de Jeroboam, ya lo sabía, que también se iba a apartar tras dioses, ¿verdad? Pero yo te digo, ¿verdad? Esto el Señor no quiere que acontezca en tu vida ni en mi vida, ¿verdad? Dice el Señor, si tú prestas oídos y andas conforme al mandamiento de Dios, dice, ¿verdad? Dice el Señor que Él va a estar contigo y conmigo, ¿verdad? Ahora, si Dios te ha prometido, si Dios te ha dicho, ¿verdad? Lo que va a hacer contigo, te ha dado un propósito, ¿verdad? Que va a ser en tu vida, dice el Señor, no te apartes de sus mandamientos ni de sus estatutos. Y presta oído a todas las cosas que Dios te manda que tú hagas, ¿verdad? Presta oído, ¿verdad? ¿Para qué? Para que así Dios pueda estar contigo, porque si tú no andas prestando oído a la voz del Señor, vea, entonces Dios no va a estar contigo. Dice, y si tú prestas oído, Dios va a estar contigo, y también dice, te edificaré casa firme. Tú vas a estar firme ahí en este lugar donde Dios te ha llamado. Tú vas a estar firme, confiado, ¿verdad? O confiada que Dios te ha dicho, ¿verdad? Lo que va a hacer contigo, ¿verdad? Aunque se le quite, ¿verdad? Lo que se le iba a quitar la otra parte, ¿verdad? Pero una cosa dice el Señor, si yo te he dado, si yo te he escogido para este propósito, ¿verdad? Pero si tú andas en mis mandamientos, obedeciendo, poniendo oído a mi palabra, ¿verdad? Entonces yo estoy ahí contigo. Recuérdate que Dios está contigo y que te ha dicho que va a edificar casa firme, ¿verdad? Como la edifiqué, dice a David, y yo te entregaré. Y yo te entregaré a Israel. También dice que te iba a entregar a Israel, dice, le estaba diciendo a Jeroboam, ¿verdad? Pero también algo que Dios le estaba encargando, ¿verdad? Para que Dios pudiera estar con él, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad? Que obedecer y prestar oído. Y eso es lo que Dios quiere. Promesa, ¿verdad? Que Dios ha hecho, ¿verdad? En el libro de 2 de Samuel 7:11, ahí fue cuando Dios le prometió, ¿verdad? A David. Es un pacto que Dios hizo, ¿verdad? 2 de Samuel 7:11, ¿verdad? Desde el día, dice, ¿verdad? Desde el día que te puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré, dice, descanso a todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, ¿verdad? Ahí le estaba dando, ¿verdad? La promesa del Señor. Le estaba haciendo saber a David que Él iba a dar casa, ¿verdad? Para siempre, ¿verdad? Esa firmeza. ¿Por qué? Por la obediencia de David, ¿verdad? Aunque el hijo se iba a portar mal, pero el Señor, por amor, por ese pacto que había hecho con David, el Señor, dice el Señor, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Una cosa que te quiero decir, que si tú andas obedeciendo al Señor, si tú andas conforme a los mandamientos de Dios, ¿verdad? No haciendo nada, ¿verdad? Dios te ha dicho, ¿verdad? Dios ha hecho este pacto, ¿verdad? ¿Me entiende? Que te va a edificar casa firme y que te va a dar descanso de tus enemigos que están levantándose contra ti, ¿verdad? Eso dice el Señor, ¿verdad? Dice, y que te va a edificar la casa, ¿verdad? Lo que te ha dicho, ¿verdad? Y en el 27 dice así, ¿verdad? Dice, porque tú, dice, lo que digo yo, y dice la palabra de Dios, que nosotros estamos, si tú andas en obediencia al Señor, estás en tu derecho, ¿verdad? Estás aquí, ¿verdad? De decirle al Señor, ¿verdad? Lo que Dios te ha prometido, ¿verdad? Dice que aquí David ya le estaba diciendo por la promesa que Dios, el pacto que Dios había hecho con David, ¿verdad? Ya él estaba, dice, ¿verdad? Diciéndole con seguridad, con firmeza, porque él se conocía, ¿verdad?
Señor, dice aquí, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor, dice, este valor para decirle, para hacer delante de ti esta súplica, cuando nosotros podemos ya suplicarle al Señor, ¿verdad? Ahora pues Jehová Dios dice, tú eres Dios y tus palabras son verdad, le estaba diciendo David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David sabía a qué Dios le estaba sirviendo. Y así también tú y yo sabemos a qué Dios le estamos sirviendo, ¿verdad? Ahora, que Dios es un Dios de promesas, es un Dios que cumple su palabra, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora dice, tú eres un Dios y tus palabras son verdad, dice, y tú has prometido a este bien a tu siervo, ¿verdad? Que le iba a firmar casa, dice, yo te edificaré casa, dice, ¿verdad? Ahora dice, ¿verdad? Ten ahora en bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Pues yo te digo, si tú obedeces al Señor, estás obedeciéndole, ¿verdad? Entonces tú puedes decirle al Señor, tú lo has dicho, que esto vas a hacer conmigo, yo voy a permanecer firme, yo voy a permanecer obedeciéndote, Señor. Y también has dicho que vas a traer tranquilidad contra mis enemigos, ¿verdad? Todo va a haber un descanso para mi vida, ya vean. Entonces, ¿verdad? Así David tenía ese valor de decirle al Señor lo que había prometido. Por eso digo yo que si tú, ¿verdad? En tu vida, ¿verdad? Dios te ha prometido algo y tú estás pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Pero tú sigues obedeciéndoles a Dios. Digo yo, a veces como que si todo fuera contra ti, ¿verdad? Entonces dice el Señor, podemos decirle a Él, Señor, tú lo has prometido, aquí estoy, Señor, tuya es la venganza, Señor, ¿verdad? Tú eres un Dios de verdad, ¿verdad? Tú eres un Dios que lo que has prometido lo vas a hacer, ¿verdad? Y ahora tú has dicho que me vas a bendecir, tú me vas a bendecir, Señor, pero tú tienes que andar conforme a los mandamientos del Señor. Tú no te tienes que apartar, ¿verdad?, del camino de Dios. Tú tienes que prestar oído a lo que Dios te está diciendo, no que a lo que la gente te está diciendo, ¿verdad? Sino que a Dios préstale oído a su palabra de Dios, lo que Dios te está diciendo que te va a bendecir. Si Dios te ha dicho, pues yo te digo que tiene un propósito para tu vida, ¿verdad? Tal vez tú ya lo sabes, ¿verdad? Pero ahora esfuérzate, síguete esforzando, sigue siendo valiente, sigue siendo activo, que nada te haga retroceder. Algo estaba pasando aquí, ¿verdad? Algo estaba pasando. Porque como le dijo también el Señor, ¿verdad? En Josué 1:5, ¿verdad? Que como estuvo con Moisés, dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso recuérdate que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar mientras tú andes en obediencia al Señor. Pero también, ¿verdad? Algo estaba mirando también el Señor aquí, ¿verdad? Algo estaba pasando, ¿verdad? Que el Señor, como le decía, ya sabía que Jeroboam se iba a apartar tras dioses ajenos también, vean. Así, igual que Roboam y que Salomón, vea. Ya andaban así, habían declarado la guerra, vamos a decir. A veces en las iglesias hay guerras de estas, vea. Hay guerras. Pero ¿qué te dice el Señor? Tú prestas oído a mis palabras. Tú andas conforme a mis mandamientos. Tú andas conforme a mi obediencia. Y yo voy a estar contigo. Pero algo estaba pasando más, que le quiero llegar a este punto, vea. Que Jeroboam dice que huyó, dice, vea, huyó. Pero aquí algo que Dios me está dando a entender a mí, vea, tú no huyas. Si tú andas en obediencia al Señor, si tú andas conforme al mandamiento de Dios, tú no huyas. ¿Por qué? Dice, sabe que Salomón se levantó queriéndolo matar, porque sabía que ya había una profecía, ya sabía que este varón era esforzado, era valiente y era activo, y que Dios lo iba a poner en alto, ¿verdad? Entonces te quieren matar. Te quieren matar. Por esa causa dice que Salomón quería matar a Jeroboam. Pero Jeroboam dice que se levantó en el 40, dice, ¿verdad? Y huyó a Egipto, dice. A Egipto se fue.
Egipto sabemos que es la esclavitud allá, de donde Dios nos sacó, ¿verdad? De Egipto. Dios te sacó de ahí. Ahora, ¿qué quiero decirte? ¿Qué quiero que tú entiendas en esta tarde, verdad? Dios tiene un propósito para tu vida. Se están levantando contra ti. Tú sigue obedeciendo al Señor. Pon por obra su palabra. Recuérdate que Dios está contigo, que no estás solo. Recuérdate que Dios te dijo que yo voy a edificar casa firme, ¿verdad? Si tú estás obedeciendo al Señor, así como le edificó a David, lo va a hacer contigo. Y también que no huyas, ¿verdad? Que no huyas, que estés firme ahí, ¿verdad? Porque Dios va a cumplir su propósito en ti, en mí. Dios va a cumplir su propósito en ti, ¿verdad? ¿Por qué? Aunque se levanten contra ti, el Señor te va a dar descanso. El Señor lo dijo, se lo dijo a David, te voy a dar descanso de tus enemigos, ¿verdad? Espéralo en el Señor, vea. Entonces, ¿verdad? Cuando se empezaban a levantar, dice, ¿verdad? Ellos, el uno contra el otro, ya si tú lees más la historia, ahí mismo en Reyes, ¿verdad? Dice que se levantó, dice, ¿verdad? Cuando se fue a Egipto huyendo, que quiso regresar nuevamente después de que Salomón murió. Vea, pero ¿qué te quiero decir? Que tú no huyas, que tú te quedes, que todo se haga conforme al Señor. Si Dios te profetizó algo, no hagas nada por tu propia fuerza, porque si tú lo haces así, ya todo te va a salir mal. Entonces se fue, pero como también Roboam, el hijo de Salomón, al que se le había dejado una tribu, también él andaba tras dioses ajenos, no haciendo la voluntad de Dios. Entonces venían, dice, en vez de consultar, de obedecer a la voz de los ancianos, estaba más peor Roboam, ¿verdad? Dándole doble castigo, dice, por escuchar a los jóvenes. A veces, ¿verdad? El rey, en vez de pedir, en vez de escuchar a los ancianos, escucha a los jóvenes, ¿verdad? Y obedece a aquel joven. ¿Qué te puedo decir? Que a veces los que Dios tiene enfrente obedecen mejor a aquel que tal vez, ¿verdad? No le anda buscando al Señor, ¿verdad? Aquel que tal vez, ¿verdad? ¿Me entiende? Viene llegando a alguna iglesia y se levantan contra ti para darte doble castigo, ¿verdad? Pero, ¿qué te dice el Señor ahí, verdad? Tú no tienes que pagar nada mal por mal, ¿verdad? Cuando se levante eso contra ti y no escuchen la voz del Señor, tú mantente firme obedeciendo al Señor, que Dios va a cumplir su propósito. Y cuando dice hubo guerras entre ellos dos, dice el Señor que tú, en otras palabras, que yo no declaremos guerra, no, que lo dejemos en manos del Señor. Porque ¿qué pasaba aquí, verdad? Que cuando Roboam, dice, quiso pelear contra Jeroboam, cuando ya estaba el reino dividido, entonces dice que vino el Señor y le dijo, dice, ¿verdad? A Roboam, dice que le dijo, ¿verdad? Que no peleara, dice, ¿verdad? Dice, no vayáis, dice, en el 24, dice, ¿verdad? En el 12:24. Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Dice, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Ya el Señor era el que estaba permitiendo que eso pasara. El Señor ya lo sabía. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Vean, por eso nosotros hay que oír la voz del Señor, no hay que cometer errores. Pero también dice, a veces dice, ya Jeroboam, como ya estaba el reino dividido de Roboam y Jeroboam, entonces, ¿verdad? Se empezó, dice, ¿verdad? A edificar dioses. Jeroboam, al que Dios había dado la profecía de que él iba a poner como rey de las 10 tribus. ¿Por qué? Porque no quería que el pueblo de Israel se fuera a Jerusalén, ¿verdad? A adorar, a presentar ofrendas a Jehová en el altar de Jehová, ¿verdad? Con Roboam.
Vea, ya se estaba levantando, estaba haciéndolo por sus propias fuerzas, ¿verdad? Y eso Dios no le agrada, que estaba haciéndose esos dioses a que se inclinaran mejor a ellos, de que se le fueran. Estaba levantándoles nuevos dioses. En otras palabras, le estaba dando, ¿verdad? Algo en quien adorar a los dioses, como le digo, para que no se le fuera la gente. Para que no se le fuera la gente. Pero era algo que a Dios no le agradaba. Ahora digo yo, nosotros hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En hacerle dioses a las personas, en darle el gusto a las personas. ¿Por qué? Porque eso Dios lo está mirando. Dios lo está mirando. ¿Por qué, verdad? Dese cuenta, ¿verdad? Haciéndole nuevos dioses. De todas maneras, ellos estaban perdiendo ya también. Todo ese pueblo lo estaba perdiendo, ¿verdad? También Roboam mandándolos al infierno, digo yo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, porque para allá era su fin de todos ellos, dese cuenta. Si Dios no hubiera levantado a otro profeta, ¿verdad? Que diciendo, ¿verdad? Que iba a venir Josías, el rey Josías, el cual iba a construir el nuevo templo, iba a quitar todo lo desagradable, ¿verdad? Todo iba a derribar todo Dios, ¿verdad? Si no hubiera venido él, ¿verdad? Porque también el Señor le dijo, ¿verdad? Voy a levantarte otro rey, Jeroboam, dice, ¿verdad? Voy a poner otro rey, viene otro rey y este se llama Josías, dice, ¿verdad? El cual va a venir, dice, ¿ah? ¿A qué? A limpiar todo. A andar conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Así como anduvo, ¿verdad? David, mi siervo. Ahora lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros no hagamos eso, sino que nosotros escuchemos la voz de Dios, que aprendamos a obedecer a Dios, ¿verdad? Y que si Dios dijo, yo te he llamado con un propósito para tu vida, ¿verdad? Espera en el Señor, pero mantente firme, sigue siendo valiente, sigue siendo esforzado, sigue siendo activo en las cosas del Señor, ¿verdad? Trabajando para el Señor, pero también obedece, pon oído a la voz de Dios, ¿verdad? Y anda conforme al camino de Dios, guarda los mandamientos del Señor y el Señor va a estar contigo y el Señor te va a hacer casa firme y el Señor te va a dar la victoria. ¿Qué te quiere decir el Señor, verdad? Y también no huyas, no huyas, que Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios sabe lo que va a hacer, pero no aprendamos a hacer eso nosotros, a huir y a levantarnos contra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le pertenece a Dios. Si Dios lo ha prometido en tu vida, yo tengo un propósito para tu vida, sé valiente, síguete forzando, ¿verdad? Sé activo y obediente a la voz de Dios. Dios te ama, Dios te está buscando, ¿verdad? Yo te digo, ¿verdad? A ti que no tienes a Dios en tu corazón, Dios te está dando una oportunidad, Dios te está llamando, ¿verdad? En esta hermosa tarde, Dios te está buscando. La palabra de Dios yo sé que es de bendición para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero yo te digo que Dios te está llamando, Dios te está levantando, tal vez Dios te está viendo, ¿verdad? Y te va a poner como un rey, ¿verdad? ¿Me entiendes? Dios sabe lo que tiene. Tal vez vas a ser un pastor, tal vez vas a ser, ¿verdad?, un evangelista, ¿verdad? Dios te está haciendo ese llamado, ¿verdad? Pero vas a ver el día, ¿verdad?, que te entregues a Dios por completo, qué es lo que Dios te está preparando, ¿verdad? Tal vez se lo ha prometido a tus padres, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que tú vas a hacer eso y tú ni siquiera lo sabes. No te has dado cuenta, ¿verdad? Pero Dios te va a traer, Dios te está llamando en este día. Yo voy a cumplir un propósito en tu vida, ¿verdad? Y Dios tiene ese propósito para la tuya. Le doy las gracias a Dios por este hermoso día, por esta palabra que he hecho de bendición, primeramente para mi vida, ¿verdad? Y pues mucho que yo aprendí, ¿verdad? Pues esta palabra, ¿verdad?, que Dios me ha dejado, ¿verdad?, en esperar en el Señor, ¿verdad? Seguir adelante, ¿verdad? Que Dios ha prometido hacerme casa firme y lo va a hacer el Señor. Y dice el Señor, yo voy a estar contigo, pues el Señor va a estar conmigo. Él lo ha dicho, ¿verdad? Y Él lo ha dicho y yo estoy, ¿verdad? Como dice, hay que armarse de valor y decirle, Señor, tú lo has prometido, tú lo has dicho, ¿verdad? Ayúdame a permanecer firme, ayúdame a caminar en obediencia a ti, aguardándome para ti, ¿verdad? Hasta el día que tú vengas, Señor, porque dice el Señor que aquí no es del que corre, ¿verdad?, sino del que Dios tiene misericordia, fíjense. Y le doy las gracias a Dios por este día y yo te invito, ¿verdad?, a esta iglesia donde yo me estoy congregando, ¿verdad? Iglesia Ministerio Dios Altísimo, con los pastores Raúl y Italia Argueta. Dirección 11922 Tricken Road, Houston, Texas 77067. Teléfono 832-275-1178, ¿verdad?
Le doy las gracias a Dios por este hermoso día, ¿verdad? Si tú gustas, ¿verdad?, acompañarnos un día, si no tienes una iglesia donde congregarte, ahí te esperamos, serás bienvenido. Y si ya te estás congregando en una iglesia, pues recuérdate que Dios tiene un propósito para tu vida. Tú sigue firme, tú sigue obedeciendo al Señor, ¿verdad? Tú sigue siendo valiente, forzado, activo y obedeciendo al Señor, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Dios te bendiga. Dios dice, yo estoy contigo. Yo estaré contigo si tú andas en obediencia al Señor, ¿verdad? Y no huyas, ¿verdad? ¿Me entiendes? No huyas, no vuelvas atrás, no vuelvas al mundo, ¿verdad? Porque ahí no te trae nada, ¿verdad? Y no, ¿verdad? No vayas a volver para allá, sino que sigue adelante en el camino del Señor, ¿verdad? Dios ha visto esta valentía en ti. A Dios no se le pasa nada. Dios todo lo está mirando, ¿verdad? Dios te bendiga, ¿verdad? Bendiga a tu familia. Le damos las gracias a Dios. Y como te digo, yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para tu vida, porque para la mía sí lo fue. Y por eso yo dije, Señor, si tú me estás dando esta palabra, yo sé que para alguien más, ¿verdad?, también va a ser de bendición para ella. Y con qué propósito Dios lo hace, para que nosotros, ¿verdad?, si estamos a punto de cometer algunos errores, nosotros nos corrijamos, ¿verdad? Y le doy las gracias a Dios porque Dios me ama y Dios te ama y Dios por eso nos habla. Y recuérdate que si tú andas en obediencia a Dios, Dios está contigo y Dios va a pelear contigo y Dios te va a dar la victoria. Dios te bendiga grandemente.